Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros amigos, con nuestros colegas, tratando de llevarles la última información en medicina cardiovascular. Hace poco hicimos un podcast sobre genética y la verdad que fue una repercusión impresionante. Así que siempre les agradecemos a todos nuestros amigos que están escuchando y compartiendo estos episodios, que nos sigan mandando preguntas, que es parte de la idea, ¿no? De poder transmitir las últimas novedades, pero también generar una interacción. Tratamos en los episodios, como siempre, de llevar, como decía, los temas de máxima actualidad en medicina cardiovascular, y hoy vamos a tocar un tema interesantísimo y sumamente vigente que tiene que ver con cardiometabolismo. Hay un concepto del cardiometabolismo como el corazón en el centro, pero la doctora Rosario Rodríguez, que la voy a presentar, me dice, no, pará, si bien es cardiocéntrico, el hígado tiene una función central. Así que tengo el gusto de hablar de la afectación hepática en los pacientes cardiometabólicos con la doctora María del Rosario Rodríguez. Rosario trabaja acá en el ICVA, ha sido residente del Instituto Cardiovascular, es parte del programa de prevención cardiovascular que dirige el doctor Hugo Sanabria, y además está en la Clínica de Cardiometabolismo Diabético. Es diplomada en diabetes por la Sociedad Argentina de Diabetes y es coordinadora del Fellow de Cardiometabolismo del Instituto Cardiovascular. Muchas publicaciones a nivel internacional indexadas, y forma parte de grupos tanto acá en el Instituto Cardiovascular como también en la Sociedad Argentina de Cardiología. Ha tenido múltiples ponencias en los congresos de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Sociedad de Diabetes, y participa activamente en el Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. En breve, ahora en el próximo Congreso Europeo en Madrid, va a tener la presentación de un par de trabajos, lo cual nos llena de alegría, que tiene que ver con score de calcio, que no será el tema de hoy, pero tal vez algo nos cuente. Pero bueno, Rosario, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, esto de cardiocéntrico, del síndrome metabólico, no se olviden del hígado, nos decías, ¿no? Sí, así es. La verdad que siento que fue siempre un tema bastante relegado entre los cardiólogos, y hoy que nos toca, o al menos me toca desde el ambiente de cardiometabolismo, entender el rol que tiene el impacto del síndrome metabólico, de la diabetes y la obesidad en todos los órganos, y el hígado no es menos, digamos. La esteatosis hepática, la fibrosis hepática, ya sabemos que son un factor de riesgo independiente para tener eventos cardiovasculares, y creo que por eso lo tenemos que tener presente. O sea, ¿por qué te parece que se ha hecho tan cardiocéntrico y ahora vamos a decir, es muy importante que hablemos de esto? Sí, yo creo que es porque, digamos, la corriente siempre fue quedarnos con lo nuestro, con el corazón, y era centrarnos ahí. Y ahora esta corriente que me apasiona tanto, que es de cardiometabolismo, nos enseña a ver el resto de los órganos y cómo una enfermedad sistémica impacta en todos lados, digamos. La inflamación crónica, la insulinoresistencia, que están relacionados y muy relacionados con la estetosis hepática que vamos a ver, contribuyen a la dislipemia heterogénica, a progresión de aterosclerosis, a eventos cardiovasculares. Entonces terminamos hablando un poco también de lo mismo, pero con un todo. Como un círculo, ¿no? Parece que sin duda todo son problemas que impactan a toda la economía del organismo. Y yendo más específicamente al tema del hígado, que es lo que vamos a tratar hoy, te incito que el tema me pareció, cuando me lo propusiste, apasionante, y que nos des un poco más de detalles. ¿Qué es el hígado graso, no? Hígado graso, preferimos hablar capaz más de esteatosis hepática, que en realidad se usa de forma sinónima, podemos decir, en nuestro ambiente, pero el término que quiero venir a introducir es el de MASLD en inglés, que las siglas en español serían el esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Qué interesante. Esa terminología en realidad vino de muchos cambios en los últimos años, y esta terminología viene a reflejar en realidad justamente el impacto metabólico asociado a la estatosis. ¿Qué es eso? Se define como la evidencia de esteatosis hepática, ya sea por imágenes o biopsia, con la presencia de algún factor cardiometabólico, que son cualquiera de los factores del síndrome metabólico: aumento del perímetro de cintura, hipertensión, diabetes y dislipemia.
con las dificultades que eso también tiene en la definición, porque las imágenes para definir esteatosis a veces no son las mejores. La que tenemos en nuestro medio, como siempre, es la buena y conocida ecografía abdominal, que tiene sus limitaciones por términos de sensibilidad y más en pacientes con un abdomen prominente, que eso puede dificultar el diagnóstico. Y ni hablar de que lo que a veces se define como esteatosis, como un hígado que tiene densidad distinta, no podemos estar seguros que es esteatosis. Y he ahí parte de la dificultad en el diagnóstico y lo desafiante también de llegar a esto. Pues es muy común que los pacientes vengan con la ecografía y aparezca eso. Y uno en general dice, bueno, supongo que bajándole el colesterol lo voy a corregir. Sí, en realidad es bastante más complejo y por eso lo interesante. Parte de las estrategias que uno debería buscar para el hígado graso dentro del síndrome metabólico, obesidad, diabetes, es los cambios de estilo de vida, que siempre es el eje de todo, y de la reducción de la grasa visceral, ¿sí? Como les comentaba a ustedes, que era muy común la ecografía que venga con esteatosis hepática, lo que quiero transmitirles primero es la inquietud. ¿Es esteatosis hepática? No quedarnos solamente con eso y tratar de desglosar ese diagnóstico si realmente es por ahí o no. Qué bueno. ¿Cuál es la prevalencia de este problema? Bien, es alta. Digamos, a nivel mundial hay series que describen de 1 de cada 3 adultos parecerían tener esteatosis hepática. Con la dificultad que eso tiene por el método de diagnóstico, pero la realidad es que uno lo piensa con la pandemia que viene con la obesidad y tendría bastante sentido. En Argentina, o mejor dicho en Latinoamérica, porque no tengo alguna de Argentina, pero de Latinoamérica sí contaban que más de un 40% de los adultos podían estar viviendo con esto. Qué interesante. Sí, ¿y por qué es tan complejo? ¿Por qué es un problema tener esto? Por varios motivos. Primero que es una patología que es lenta y silenciosa, y por eso creo que también es lo interesante de agarrarla a tiempo, como todas esas patologías que proceden durante años. Pero lo importante del impacto que tiene el hígado es, además de los factores de riesgo que tiene asociados que mencioné, es de que la fibrosis hepática es un determinante crucial en la evolución de estos pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de definir con los métodos diagnósticos que ahora vamos a hablar? Si el paciente tiene fibrosis y qué grado de fibrosis, porque eso es lo que impacta tanto en la salud cardiovascular, porque tienen mayor eventos cardiovasculares, y también global, cánceres especialmente digestivos y patologías hepáticas per se. Cuando hablas de fibrosis, ¿hablas de cirrosis? Buena pregunta. En realidad la fibrosis es en distintos grados, ¿no? Uno empieza con fibrosis leve a moderada y el estadio final de eso sería la cirrosis, que antes comúnmente pensábamos solo en el paciente alcohólico y hoy sabemos que no, que muchos de los que antes no tenían diagnóstico eran estos. Dentro de tu análisis, ¿el alcoholismo cómo juega? ¿Queda como una patología aparte o es dentro del síndrome este que estamos hablando? La confección de las nuevas terminologías se confeccionó como un nuevo grupo que se llama MetALD. ¿Qué significa? Es que, claro, es entender que los pacientes metabólicos en realidad pueden tener cierto consumo de alcohol y no necesariamente estar en ese grado de alcohol que definía el paciente alcohólico, entre comillas, ¿no? Entonces, entender que obviamente el paciente que tiene este contexto y que tiene cierto grado de consumo de alcohol tiene más riesgo, pero saber diferenciarlo y ponderar eso en la suma. Perfecto, perfecto. Así que bueno, estamos con el paciente, tiene el hígado graso, sabemos que esto no es bueno porque es una... Digamos, ¿puedo decir que el hígado graso es una forma de fibrosis o evoluciona hacia la fibrosis? Exacto, evoluciona. Es una transición, es una patología que generalmente es de lenta evolución, que progresa desde un hígado normal hasta el hígado con esteatosis, hasta el hígado inflamado, que también se llama MASH o esteatohepatitis conocida, y posteriormente a grados de fibrosis que llevan eventualmente, en el peor de los casos, a estadio de cirrosis, y que en cualquiera de esos casos puede llevar al tan temido hepatocarcinoma, que uno parecería que es solo territorio de la cirrosis y del estadio final del hígado, de la fibrosis del hígado, pero se sabe que incluso en etapas anteriores, incluso sin cirrosis, puede aparecer hepatocarcinoma en estos pacientes, y más si tienen factores de riesgo adicionales como diabetes, marcada obesidad central y demás. Qué interesante, ¿no? Como poder homologar o poder alinear el tema del hígado graso al hepatocarcinoma es trascendente, sobre todo porque tenemos que trabajar, sobre todo para definir bien el diagnóstico, ¿no? Y acá, ¿cómo sería el algoritmo diagnóstico? Me viene la ecografía, hígado graso. Entiendo, hay más hígado graso, hay otro que tiene menos. ¿Cómo es ese esquema
para ver la magnitud y cómo es el algoritmo diagnóstico para ir abordando este problema. Primero, si llega a esta ecografía, que presumiblemente tiene esteatosis hepática, uno contextualiza al paciente si tiene alguno de esos factores de riesgo de síndrome metabólico, como para ir pesando qué es esta patología. O sea, primero vemos que viene con hígado graso, con esteatosis hepática, y vemos ya, le hacemos el ranking o la estadificación de lo que es el síndrome metabólico. Hacemos un poquito de zoom sobre esta estadificación sobre síndrome metabólico. ¿A qué te referís específicamente y la intensidad o no que pueda tener este rótulo? Bien, en realidad es simplemente, pero no simplemente, la presencia de, ya sea aumento del perímetro de cintura, hipertensión o prehipertensión que podríamos decir, diabetes, prediabetes o dislipemia de tipo bajo HDL y altos triglicéridos, que es la típica, bien de aterogénica. Ya con cualquiera de esos factores, en realidad, sumado a la presencia de esteatosis hepática, podríamos definir el muscle D, como habíamos dicho al principio inicialmente. Bien. Después, lo interesante cuando esos pacientes llegan al consultorio es tratar de evidenciar con las herramientas simples y fáciles para usar en consultorio, es si este paciente tiene fibrosis o no. En definitiva, eso es lo que le va a cambiar el pronóstico, ¿verdad? Y para eso tenemos un score de riesgo que es bastante simple, que se llama FIB4, que utiliza la edad, las plaquetas y los valores de enzimas hepáticas, la famosa GOT y GPT, y con esos el score manda un número que está relacionado con el posible grado de fibrosis que tenga el paciente. Hablaste de plaquetas. Sí. ¿Y cuál sería el rol de las plaquetas acá? Eso tiene que ver en realidad con el tema de consumo, digamos. Porque enzimas parece bastante lógico. Sí. Pero plaquetas me llamó la atención. Sí, tiene que ver con el grado de consumo en realidad. De las plaquetas. Sí. Bien, y acá en el score, las plaquetas, ¿qué valores le dan para que sea...? Cuanto más bajo es, sí, más desfavorable va a ser el presumible estadio de fibrosis, lo digo entre comillas porque eso es evaluarlo después con otros métodos, y obviamente la elevación de las enzimas también es peor. Es interesante que no solamente la elevación de las enzimas, sino también la relación. La GPT está generalmente más relacionada con la esteatosis hepática y el muscle D que la GOT, pero bueno, eso es otra charla. No, bueno, pero repasame porque me interesa. Dijiste plaquetas, enzimas y algo más. Edad. Edad. ¿Y ahí la edad cómo juega? En general, la mayor edad tiene más impacto. Obviamente que esto no deja de ser un score con todo lo que siempre hablamos de los scores, del impacto que tiene la edad, de cómo subestima en pacientes más jóvenes y tal vez sobreestima en pacientes mayores. Entonces, nada, básicamente eso, es tenerlo en cuenta. Obviamente que es un approach inicial del supuesto grado de fibrosis que tiene el paciente. Si ese valor inicial es mayor a 1,3, uno ya podría estar pensando que el paciente podría tener cierto grado de fibrosis que sea digno de investigar o estudiar un poco más. Y en esos casos yo creo que uno tiene que empezar a jugar en equipo y ahí tomar en cuenta a los hepatólogos que siempre están presentes obviamente antes que nosotros en esto, y empezar a derivarlos y a charlar con ellos para estudiarlos más a fondo. ¿Hay algún punto de corte de la edad o es una variable continua? No, a ver, la realidad es que el score no pone una limitación, pero hay que entender las limitaciones que tienen los scores en relación a eso, me parece. Ok, no, seguro que son orientativos, no tengo duda. Sin duda. Y son cortes transversales de un momento determinado. De hecho, inclusive puedes tener una inflamación de enzimas por alguna otra circunstancia en ese momento. Seguramente hay que hacer diferentes evaluaciones de este score. Pero bueno, es un poco el camino. Entonces, le hacemos la ecografía, hicimos el score. ¿Y ahora? A continuación de ver que el score es por encima de 1,3, que es el valor que digo está ahí, hay varios límites, pero para generar algo más simple, por encima de 1,3 uno debería estar pensando cierto grado de fibrosis. Dijimos que es el que tiene impacto en la vida global y también cardiovascular del paciente. En esos casos es interesante, como repito, eventualmente derivarlo a un hepatólogo. ¿Qué es lo que a veces yo juego un poco antes de mandarlo al hepatólogo o en conjunto con ellos? Es averiguar qué grado de fibrosis tiene con otro método. Ahí entra en juego otros diagnósticos por imágenes que a veces son más complejos de tener a disposición. Uno de los más utilizados en nuestro medio es la elastografía hepática de transición. Hay una marca muy conocida también, que es la que está en nuestro medio, que es el FibroScan, y que es el método que permite cuantificar en nuestro hígado qué grado de esteatosis y qué grado de fibrosis tiene. Y con eso es como que abre un poco más las aguas. Como siempre pueden haber valores grises en el medio, pero esos son lo que termina abriendo las aguas. Está mirando objetivamente ya, ¿no? Ya está mirando, es una máquina, digamos, es como un ultrasonido. Un ultrasonido. Funciona parecido, la realidad es que cuando uno lo ve tiene una forma similar incluso, y lo que hace es cuantificar eso, digamos.
ahí ya, ¿cómo te divide las aguas? Se cuantifica en kilopascales el grado de fibrosis. Cuando está por encima de determinado valor, ya ahí yo ya prefiero que en vez de jugarlo uno, yo cuando tengo un fibroscan en juego, ya trato de involucrar un poco más al hepatólogo. Porque por encima de 8 kilopascales ya podría haber cierto riesgo de fibrosis y ahí yo cuando indefectiblemente lo derivo a un hepatólogo para que continúe conmigo el estudio de este paciente. Por debajo de 8 kilopascales es de baja probabilidad que tenga una fibrosis significativa y podríamos seguirlo al paciente periódicamente. Claro, más para lo que es algo más general, algún más generalista, como un médico más generalista. Sí, y continuar obviamente con el impacto, porque esto que hoy no tenga fibrosis no significa que en 10 años si no cambia los hábitos, no baja de peso, no controla su diabetes, no tenga eventualmente algún impacto, ¿no? Esto es el día de hoy, entonces sí, con eso tenemos que seguir trabajando. No tengo duda que los chequeos y los controles son importantes, pero lo importante es lo que pasa entre los chequeos, digamos, si vos todos los años entonces es un chequeo, pero entre los chequeos seguís haciendo las mismas cosas y desarreglando igual, que así siempre no tienen ni tanta importancia los chequeos, temas como te portes, como decía, entre los chequeos. Bueno, vamos a este señor o señora con cierta gravedad que tiene menos de 8 kilopascales, ¿no? Y ahí contame un poco cuál sería la estrategia terapéutica para abordar este caso. En esos casos en los que digo, bueno, parece ser a priori que no tiene un grado de fibrosis, digamos, este paciente, lo que uno haría es, podría reestratificarlo con el FIB4, que fue la herramienta que comentamos, periódicamente, digamos, cada 1, 2 o 3 años, según también cómo viene evolucionando, y sin duda insistir y profundizar el cambio del estilo de vida y las medidas higiénico-dietéticas y eventualmente la necesidad de algún fármaco si lo requiere en ese contexto. ¿Y a qué te referís con fármacos? La evidencia que tiene, y esto metiéndonos en el MASH, que es la esteatohepatitis y la fibrosis hepática, en Argentina, porque hay un fármaco en Estados Unidos que acá no llegó hasta el momento, pero que, digamos, como siempre, dentro de la base del cambio de estilo de vida, reducción de peso y precisamente de la grasa visceral, los fármacos que tienen cierta evidencia en esto son los agonistas de GLP-1. ¿Otra vez? Así es. Están por todos lados. Vinieron a cambiarlo todo. Hay algunos estudios que hablan un poco de ese impacto. Uno es el Essence Trial, que es el impacto en MASH y en fibrosis, que tiene el semaglutide en 2.4 miligramos en pacientes que justamente tienen MASH y una fibrosis de 2 o 3, no importa. Pero lo que evidenció es que a priori la parte de la biopsia hepática, porque todavía falta la parte de los eventos clínicos, es que sí tuvo una resolución de MASH y reducción de la fibrosis hepática de forma significativa. Así que es súper interesante. Obviamente que falta la parte 2. Sí, súper interesante. Y después, posteriormente, viene otro trabajo, en realidad, que es con tirzepatide, también, que lo tendremos a fin de año, idealmente, que es también se llama Synergy NASH Trial y que son el mismo paciente que es de MASH y fibrosis con grado 2-3, evaluaron el impacto en esos objetivos de biopsia, digamos, y que también fue significativo. En breve me haces que los SGLT2 también van a tener, ¿no? Bueno, ¿algún impacto? Algo hay de información, si no me equivoco, tienen disminución de la esteatosis. No han tenido tanta evidencia de impacto en fibrosis a priori, pero sí le ganan más los otros en la evidencia que tienen eso. Yo digo, porque nosotros en cardiología ahora parecería que con estos tratamientos, semaglutide, con empaglifosina o dapaglifosina, entendiendo que de los dos grupos que estamos hablando, de fármacos, han venido a cambiar, como decís, todo. Y tuvimos un podcast con un episodio que está también en Spotify con Hugo y nos contaba todo esto y realmente habló de tantas cosas que hacían efecto que yo ya quedé como impresionado. Así que veo que los traes de vuelta a los GLP-1 y hagamos un poco más de doble clic sobre eso y específicamente tenés este estudio y ¿qué otra cosa? Me hablaste de 2 moléculas, ¿no? Sí. Son las que a priori hoy tenían los estudios más recientes, esos 2 de semaglutide y tirzepatide. Sí, con semaglutide que la tenemos como a la mano, ¿cómo la utilizas? A ver, esto obviamente es paciente a paciente, no claro. Y hay que contextualizarlo, ¿no? Bueno, ¿qué grado de sobrepeso obesidad tiene? ¿Tiene diabetes tipo 2 o no? Digamos, porque también generalmente este paciente viene en conjunto, es un todo, entonces es re interesante que una misma herramienta nos sirva para combatir la obesidad, la diabetes y la fibrosis / esteatosis hepática. ¿Cuál es el rol de los hipolipemiantes acá? ¿Qué nivel de LDL
¿Importa el LDL tenerlo bajo para esto? Sin duda. De hecho, siempre uno tiene el resquemor del hígado y que... Pero te lo pone en alto riesgo como en cardiología, menos de 55 LDL, es decir, ¿tiene algún número que dice, estos tienen que estar en tal LDL? Buen punto. No sé si a priori me cambiaría tanto como para ponerlo en muy alto riesgo, pero sí lo tendría como algo más para sumarle el riesgo a todo el paciente. Bien. Sí, creo que sí. Pero obviamente tenemos que tener el colesterol, el LDL bajo. Sin duda, y creo que también el punto es que esto lo escuché mucho de los hepatólogos cuando tuve la oportunidad de rotar con ellos en el clínicas, que es que ellos entienden más que nada el riesgo que viene acompañado y que tienen que estar con el LDL bajo y el colesterol bajo porque obviamente se suma a todo el riesgo que tiene este paciente. Bueno, hemos ido transitando por todo este tema tan interesante, pero tan específico, ¿no? Rosario, así que yo te agradezco muchísimo. Rosario tiene también en su formación una característica también especial, que tiene una alta formación en todo lo que es metabolismo, particularmente aparte de su formación cardiológica. Fue un placer escucharte y compartir con vos esta charla. La verdad que lo haces, tenés un discurso siempre muy, muy sencillo, muy alegre, que hace que una cosa compleja para todos nos resulte una cuestión práctica, ¿no? Así que me encanta y sé del entusiasmo porque los veo del día a día, la dedicación que le ponen y inspiran obviamente a todos los que están cerca de ustedes. Entonces, gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema del hígado graso, que es una cosa de tan frecuente, pero que tiene tanto conocimiento y tanto por hacer, como estás comentando vos. Muchas gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.